En el Perú, no solo existe la corrupción, todos sabemos que hay casos que van mucho más allá, al punto de ser realmente perturbadores. Hace unos días, mientras veía uno de esos casos, me puse a pensar, ¿cuál habrá sido el más impactante que se haya vivido en el país? Hoy quiero contarte algunos de ellos. Vamos a empezar por los más raros, y poco a poco iremos llegando a los más perturbadores. Lima, 1954. La capital del Perú despertó con una escena macabra. El cuerpo sin vida de un niño de 3 años apareció en la quebrada de Armendáriz, entre Barranco y Miraflores. La brutalidad del crimen desató la furia de la ciudad, y la exigencia de justicia no tardó en hacerse sentir. La investigación parecía un callejón sin salida, hasta que un testigo aseguró haber visto al pequeño, junto a un hombre afro, dirigiéndose a la quebrada. La pista llevó a la policía hasta Jorge Villanueva, un delincuente con antecedentes de robo, quien fue señalado como el último en estar con la víctima. Sin pruebas sólidas y con la presión de todo Lima, lo atraparon en su precaria vivienda en Barranco. La prensa ya lo había bautizado como el monstruo de Armendáriz. El interrogatorio fue un infierno. Según su propio testimonio y el de su abogado, la policía lo forzó a confesar con la promesa de una condena más leve, pero la promesa fue una mentira. Villanueva fue sentenciado a muerte. En esa época, fusilar a un hombre no era raro, si se trataba de asesinato o robo con homicidio. Al escuchar su sentencia, dejó una frase que sigue resonando en la historia criminal del Perú. He cometido muchos delitos, he sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece. El 12 de diciembre de 1957, 8 disparos acabaron con su vida. Hasta su último aliento, Villanueva juró ser inocente. Ni siquiera el sacerdote que lo acompañó la noche previa logró sacarle otra confesión. Años después, se supo que el testigo clave había cambiado su versión más de 30 veces. Lo último que se supo es que la verdad se fue con él, y el crimen sigue envuelto en sombras. Pero si te dijera que hubo alguien más sangriento que Jorge Villanueva en el país, Joran van der Sloot no era un simple turista, era un asesino internacional, un hombre que ya estaba manchado por la desaparición de Natalee Holloway. En el 2010, llegó a Lima sin imaginar que su carrera criminal estaba a punto de terminar. Con apenas unos dólares en el bolsillo, el holandés se hospedó en un hotel que no podía pagar, apostando todo a un golpe de suerte en un torneo de póker en el casino Atlantic City de Miraflores. Y ahí, en una de las mesas, conoció a Stephanie Flores Ramírez. La conexión fue instantánea. Entre cartas y conversaciones de madrugada, decidieron seguir la noche en la habitación de Joran, donde continuaron jugando póker en internet. Pero la curiosidad de Stephanie cambió todo. Un par de clics en Google fueron suficientes para que descubriera la verdad sobre su nuevo amigo. Ahí estaba su nombre, ligado a la desaparición de Natalee Holloway en Estados Unidos. El miedo se apoderó de ella. El ambiente se puso tenso. Forcejeos, gritos, desesperación. Y en cuestión de segundos, Joran la noqueó y la asfixió sin piedad por más de 1 minuto. Luego, huyó, cruzó la frontera por tierra y llegó hasta Chile. Pero ya lo estaban esperando. Su proceso judicial fue un circo. Alegó que sin un traductor no podía defenderse, intentando retrasar lo inevitable. No le sirvió de nada. Joran van der Sloot fue sentenciado a 28 años de prisión por homicidio calificado y hurto simple. Lima fue el punto final para un asesino que pensó que siempre podría escapar. Pero el siguiente caso es más perturbador. En julio del 2012, una joven de 19 años creyó que la televisión cambiaría su destino. Ruth Thalía Sayas Sánchez aceptó participar en El Valor de la Verdad, el polémico programa conducido por Beto Ortiz, donde los concursantes revelaban sus secretos más íntimos a cambio de dinero. Para ella, los 50,000 soles que ganó parecían el inicio de un mejor futuro. No sabía que ese mismo premio la condenaría a la muerte. La dinámica del programa era sencilla: responder preguntas incómodas, mientras un detector de mentiras confirmaba o desmentía cada respuesta. Pero el show no solo exponía verdades, también fabricaba humillaciones en vivo. Ruth confesó ante miles de televidentes que había trabajado como dama de compañía y que había tenido relaciones con mujeres. Pero lo que más llamó la atención no fue su confesión, sino la reacción de su pareja, Brian Romero Leiva, quien se encontraba en el set. Las cámaras enfocaban su incomodidad, su mirada de furia contenida, su vergüenza pública. En ese momento, aún nadie lo sabía, pero el futuro asesino estaba sentado ahí mismo. La presentación de Ruth fue un escándalo. En su barrio, se convirtió en el centro de los rumores, las burlas y los insultos. Mientras tanto, Brian quedó marcado con un sello que no podía soportar.
el cachudo de la televisión. Los meses pasaron y la presión sobre ambos se hizo insoportable. Ruth y Brian terminaron su relación, pero él no la dejó en paz. En septiembre, la joven desapareció misteriosamente. Su familia intentó contactarla, pero su teléfono estaba apagado y nadie la había visto. La desesperación creció y los medios buscaron al exnovio, quien se mostró desconcertado ante las cámaras, asegurando que no sabía nada y que aquella noche estaba borracho con sus amigos. Sin embargo, la policía no le creyó. Sus versiones se contradecían y las inconsistencias en su coartada lo delataron. Bajo presión, se quebró y reveló la verdad. Brian llevó a los agentes hasta un descampado en Jicamarca, donde había enterrado el cuerpo sin vida de Ruth. La autopsia reveló que había sido sedada, golpeada y estrangulada. Su muerte no fue un acto impulsivo, fue planeada. El asesino confesó que intentó convencerla de entregarle parte del dinero ganado en el programa. Al recibir un no como respuesta, su frustración, su machismo herido y su sed de venganza lo llevaron a matarla. Pero el siguiente caso es donde aterrorizó a todo el país. Era la noche del 16 de julio de 1992, cuando el corazón de Miraflores se convirtió en un infierno. 2 coches bomba, cargados con 500 kilos de anfo, explotaron en la calle Tarata, dejando una escena de pánico, destrucción y muerte. El ataque no fue un accidente, ni un error, fue un mensaje de terror enviado por Sendero Luminoso, el grupo maoísta que llevaba una década sembrando el caos en el país. Pero esta vez, su golpe fue más brutal que nunca, una explosión que partió la noche en 2. Eran las 9:15 de la noche, cuando los 2 autos, cargados con explosivos, fueron abandonados frente al edificio Tarata 847. Minutos después, el cielo se iluminó con fuego. La explosión arrasó con todo, en un radio de más de 300 metros. Los vidrios de los edificios estallaron como metralla, los autos cercanos salieron volando como proyectiles, y el suelo se sacudió como en un terremoto. La onda expansiva fue tan fuerte que las puertas de las casas cercanas salieron disparadas, golpeando a quienes intentaban salir. El pánico se apoderó de la gente. Gritos, cuerpos en el suelo, humo negro cubriendo la calle. Para cuando el polvo se asentó, la cifra de la tragedia era devastadora. 25 muertos, 200 heridos, 400 damnificados, al menos 50 locales y viviendas destruidos. El terror que Sendero Luminoso había desatado en las provincias llegó al centro de Lima con toda su furia. La cacería de los culpables, el atentado de Tarata, fue un punto de quiebre. La respuesta del Estado fue inmediata. Las fuerzas de seguridad intensificaron la cacería contra Sendero Luminoso. 2 meses después, en septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán, líder de la organización, marcó el principio del fin de la agrupación terrorista. Pero la justicia por Tarata llegó tarde y no castigó a todos. En el 2017, 25 años después del atentado, el Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a los responsables directos: Abimael Guzmán, líder de Sendero; Elena Iparraguirre, su esposa y segunda al mando; Óscar Ramírez Durán, Feliciano; María Pantoja Sánchez. Otros miembros de la cúpula también recibieron condenas de 25 a 35 años de prisión, pero para muchas de las víctimas, ninguna sentencia puede borrar el horror de esa noche. Pero el siguiente es donde empezamos a hablar de cosas más oscuras. Era la madrugada del 13 de noviembre de 1983, cuando el terror llegó a Socos, un pequeño pueblo de Ayacucho que, hasta ese momento, vivía entre el miedo y la incertidumbre. El conflicto armado interno estaba en su punto más cruento y la violencia no distinguía entre culpables e inocentes. Esa noche, el ejército peruano irrumpió en el pueblo con una misión secreta. Los soldados no buscaban terroristas, no había combates, no había enfrentamientos, solo ejecuciones. Las tropas invadieron las casas, sacando a las personas a la fuerza. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. Los despertaron a golpes, les vendaron los ojos y los obligaron a caminar en fila hacia el descampado. El destino de los 32 campesinos quedó sellado en ese momento. De rodillas en la pampa, con las manos atadas, no hubo interrogatorios ni juicios. Solo las ráfagas de disparos rompiendo la noche. Uno a uno fueron cayendo al suelo, ejecutados sin piedad. El amanecer encontró los cuerpos esparcidos en la tierra, algunos aún con signos de vida, pero sin nadie que los socorriera. Los soldados cubrieron la escena de horror con cal y esparcieron los cadáveres para borrar evidencias. Luego se marcharon sin dejar rastro, sin miedo a ser castigados. Pasaron años de silencio y miedo antes de que alguien se atreviera a hablar. Las familias de las víctimas clamaban justicia, pero en un país donde el conflicto aún ardía,
Los culpables estaban protegidos por su uniforme. No fue hasta el 2017 que se logró una condena contra 3 militares involucrados en la masacre: José Valdivia Dueñas, general en retiro; Walter Chacón Málaga, teniente coronel; Gonzalo Briceño Ceballos, subteniente. El veredicto fue homicidio calificado, con penas de 10 y 12 años de prisión, pero el fallo fue solo un espejismo. Gracias a tecnicismos legales, ninguno pisó la cárcel. Los militares seguían en libertad, mientras las familias de las víctimas solo recibían promesas vacías.